¿Alguna vez has conseguido todo lo que querías y aún así te sientes vacío? Logras la meta, consigues el trabajo, alcanzas el sueño. Y nada, un silencio por dentro. Sientes que algo debería haber cambiado, que deberías sentirte completo, pero no es así. Si te sientes así, roto o incompleto, esta historia es la única que necesitas escuchar hoy. Todos corremos detrás de algo. Es la naturaleza humana. Creemos que la felicidad está al final del camino, en esa cosa que nos falta. Un coche nuevo, una casa más grande, 1 millón de seguidores, el reconocimiento de los demás. Pero la mayoría de nosotros llegamos al final del día o al final de la meta sintiendo que todo fue inútil, que no tiene sentido. Es una sensación horrible porque te preguntas, si esto no era, ¿entonces qué? Pero ¿y si la respuesta a esa sensación de vacío no estuviera en lograr más, sino en algo que ya tienes? ¿Y si la clave estuviera de hecho en tus defectos? Vamos a ser honestos. Vivimos en un mundo que nos grita constantemente más rápido, más grande, más dinero, más éxito. Nos venden la idea de que la felicidad es un destino, un lugar al que llegas cuando tachas todas las casillas de una lista invisible. El problema fundamental, la trampa en la que todos caemos, es que es una mentira. Es la mayor mentira que nos han contado. Llegas a ese destino, te paras en la cima de la montaña que tanto te costó escalar. ¿Y qué pasa? La emoción dura 1 minuto, tal vez dura 1 día, si tienes suerte 1 semana. Y luego, inevitablemente, el vacío regresa. Y a menudo regresa peor que antes. Porque ahora tienes miedo. Si conseguir eso, esa cosa que definiste como tu objetivo máximo, no te hizo feliz, entonces ¿qué lo hará? Quizás necesitas una montaña más alta. Quizás el problema eres tú. A esto se le llama la adicción al destino. Estamos tan obsesionados, tan ciegos mirando la meta final que nos olvidamos de vivir. Caminamos como zombies hacia el futuro pensando que cuando tenga, o cuando logre, o cuando sea, entonces y solo entonces podré respirar, podré descansar y por fin seré feliz. Pero la vida no funciona así. La vida no espera a que estés listo. La vida es ahora. Es este segundo, este parpadeo. Y ese sentimiento de vacío, ese hueco en el pecho que sientes en momentos de silencio, es tu mente, tu alma, gritándote que estás mirando en la dirección equivocada. Es el síntoma de una vida enfocada exclusivamente en el resultado y no en el proceso. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sacrificado tu paz mental? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas cenas familiares te perdiste? ¿Cuánto estrés has acumulado en tu cuerpo solo por llegar a esa meta? Y cuando llegas te das cuenta de que el precio fue demasiado alto. El éxito sabe amargo cuando no tienes con quién compartirlo. O cuando estás tan quemado, tan agotado, que no tienes energía para disfrutarlo. Esa tristeza escondida, esa sensación de que algo falta aunque todo parezca estar bien por fuera, es el problema central de nuestra generación. Perseguimos fantasmas. Perseguimos la idea de felicidad que otros nos vendieron en lugar de construir la nuestra. Hoy no te voy a dar 5 trucos para ser más productivo. No te voy a dar un hack de vida para optimizar tu mañana. Esas son solo más distracciones. Te voy a contar una historia antigua y sencilla. Una historia sobre un hombre que, como muchos de nosotros, lo tenía todo, pero sentía que no tenía nada. Un hombre llamado Daniel. Y lo que aprendió de un anciano sabio y un cubo roto puede cambiar fundamentalmente cómo ves tu propia vida. Para siempre. Esta sensación de vacío no es tu culpa. Quiero que entiendas eso. No estás roto por sentirte así. Es el resultado de cómo nos enseñaron a vivir. Es el resultado de compararnos constantemente en las redes sociales, donde vemos la vida perfecta de los demás. Vemos sus logros, sus vacaciones, sus sonrisas filtradas. Y claro, comparamos ese montaje de mejores momentos con nuestra vida real, con nuestro aburrimiento, con nuestras dudas, con nuestros fracasos silenciosos. Y sentimos que estamos perdiendo. Sentimos que no somos suficientes, que nuestras vidas son pequeñas o insignificantes. Nos presionan para ser alguien, para dejar una marca. Y en esa prisa por construir un legado, nos olvidamos de construir una vida. Nos enfocamos tanto en la foto final que olvidamos disfrutar del paseo. Pero la historia de Daniel nos ofrece otra perspectiva. Nos ofrece una salida a esa rueda de hámster de lograr y sentir vacío. Vamos a empezar. En un pequeño pueblo, de esos que ya casi no existen, un lugar tranquilo, acunado entre colinas verdes que parecían pintadas por un artista y ríos claros que sonaban como música constante, vivía un joven llamado Daniel. Si mirabas a Daniel desde fuera, desde la calle, veías al tipo perfecto. No era solo un habitante más. Era una columna del pueblo. Era conocido por todos y más que conocido, era respetado. Tenía esa clase de fuerza de voluntad que la gente admira porque es rara. Era el tipo de persona que cuando decía que iba a hacer algo, lo hacía.
sin excusas. Cuando algo en el pueblo parecía imposible, cuando una tormenta amenazaba las cosechas, cuando el viejo puente de madera necesitaba reparación después de una inundación, Daniel era la primera persona en dar un paso al frente. Nunca se quedaba atrás, nunca esperaba a que otro lo hiciera. Él enfrentaba cada desafío con una valentía que inspiraba a los demás a seguirlo. Era fuerte, era capaz, era confiable. Era el ejemplo que las madres ponían a sus hijos. Tienes que ser fuerte como Daniel, decían. Daniel había logrado mucho para su edad. Había construido su casa con sus propias manos y era la más sólida del pueblo. Tenía un campo que daba buenas cosechas. Tenía el respeto de sus vecinos. Había construido su vida exactamente como se suponía que debía hacerlo, ladrillo a ladrillo, esfuerzo tras esfuerzo. Había ganado en el juego de la vida, según las reglas que todos conocían, pero había algo que nadie veía, un secreto. Cuando Daniel cerraba la puerta de su casa por la noche, cuando el pueblo se quedaba en silencio y solo se escuchaba el viento en los árboles y el canto de los grillos, cuando ya no tenía que ser Daniel el fuerte, se sentaba solo, y en ese silencio sentía una tristeza profunda, un vacío inmenso, nadie podía verlo. Él mismo apenas podía entenderlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía sentirse así? Tenía todo lo que se suponía que debía querer. Había cumplido cada meta que se había propuesto desde que era un niño. Había ganado, pero se sentía perdido, sentía que algo faltaba. La sensación era difícil de describir. Era como si estuviera leyendo un libro increíble, una historia de aventuras y éxito, pero justo cuando llegaba al clímax, descubría que le habían arrancado el último capítulo. Esa sensación de que la historia estaba incompleta, y ese vacío crecía, no era algo estático. Cada día era un poco más grande, un poco más pesado, lo estaba consumiendo por dentro. Como un fuego lento, sin llamas, que nadie más notaba, pero que a él lo estaba reduciendo a cenizas. Recordaba el día que puso la última teja en su casa. Había trabajado 2 años en ella. Todos vinieron a celebrar. Hubo comida y música. Todos lo felicitaban. ¡Qué gran casa, Daniel! Él sonrió, dio las gracias, pero por dentro solo podía pensar. ¿Y ahora qué? La alegría del logro se desvaneció en horas. Recordaba la vez que lideró al grupo de aldeanos para desviar un riachuelo y salvar la cosecha de una sequía inesperada. Lo llamaron héroe. Lo llevaron en hombros. Esa noche, en su casa sólida y perfecta, se sintió igual de vacío que la noche anterior. El aplauso se fue y el silencio regresó. Esta lucha interna lo estaba matando. Por fuera era el pilar de la comunidad. Por dentro era un hombre roto que no entendía por qué no podía ser feliz. Para encontrar paz, para encontrar una respuesta a esa pregunta que le quemaba el alma, Daniel decidió que tenía que hacer algo diferente. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Había escuchado rumores, historias que los viejos contaban en voz baja al atardecer. Historias sobre un anciano sabio llamado Eli. Este hombre, Eli, no vivía en el pueblo. Vivía lejos, en una pequeña cabaña de madera, muy humilde, cerca del gran bosque, donde la colina se encontraba con los árboles altos y antiguos. La gente decía cosas extrañas sobre Eli. Decían que no era un mago ni un adivino. Decían que sus palabras eran como un espejo, que cuando hablabas con él no te daba respuestas. En lugar de eso, te hacía las preguntas correctas para que tú mismo pudieras ver tu propio reflejo. Te ayudaba a verte a ti mismo, tus problemas, tu vida, de una forma completamente nueva. Daniel era un hombre de acción, no de palabras ni de filosofía. Todo eso le parecía una tontería. ¿Cómo iba a ayudarle un viejo en una cabaña? ¿Qué podía decirle que él no supiera ya? Él necesitaba hacer algo, construir algo, pero estaba desesperado. El vacío era tan grande, tan oscuro, que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Si la fuerza no era la respuesta, quizás la sabiduría sí. Así que, una mañana, antes de que saliera el sol, cuando el aire todavía estaba frío y el cielo empezaba a teñirse de gris, Daniel tomó coraje. Juntó algo de comida en un morral, llenó su cantimplora de agua y empezó a caminar hacia la cabaña de Eli. El camino era largo, mucho más largo de lo que pensaba. Subía por la colina y el sendero era estrecho y polvoriento. El sol salió y empezó a calentar. Daniel caminó durante horas. El polvo se le pegaba a la piel sudorosa. Sus piernas, aunque fuertes, empezaron a cansarse. Con cada paso, su mente dudaba. ¿Qué estoy haciendo? Esto es ridículo. Debería estar trabajando en mi campo. Estoy perdiendo el tiempo. Varias veces estuvo a punto de darse la vuelta. Pero entonces recordaba la sensación de vacío de la noche anterior, y eso lo hacía seguir caminando. El miedo a seguir sintiéndose así era más fuerte que su escepticismo. Finalmente, después de lo que pareció un día entero, la vio. Una pequeña cabaña de madera. Humo salía de la chimenea.
Y allí estaba Eli. Estaba sentado tranquilamente en una silla de mecedora en el porche, como si lo estuviera esperando. Era un hombre muy viejo. Su piel estaba arrugada por el sol y por incontables años, pero sus ojos eran lo que más impactaba. Tenían una calma que Daniel nunca había visto en nadie, una paz profunda, y tenía una sonrisa amable, cálida, una sonrisa que no juzgaba. Daniel se acercó sintiéndose de repente como un niño. Toda su fuerza, toda su confianza de hombre respetado desapareció. Se sentía vulnerable. Con la voz cargada de esa tristeza que nunca le mostraba a nadie en el pueblo, se paró frente al anciano. «Maestro Eli», dijo, y su voz sonó extraña para él mismo. «Necesito tu ayuda. Trabajo muy duro. He trabajado duro toda mi vida. Intento lograr todo lo que me propongo. Pero no importa lo que haga, no importa lo que consiga, no me siento satisfecho. Me siento vacío, por dentro. Por favor, dime, ¿cómo puedo encontrar la verdadera felicidad?» Eli dejó de mecerse. Miró a Daniel en silencio por un momento. Fue un silencio largo. No un silencio incómodo, sino un silencio pesado, lleno de significado. Daniel sintió que el anciano leía cada parte de su alma, cada miedo, cada fracaso que escondía. Finalmente, Eli habló. Su voz era suave pero firme como una roca. «Te ayudaré, Daniel. Pero primero, antes de que hablemos, tienes que hacer algo simple para mí». Eli señaló un viejo cubo de madera que estaba cerca del porche. Era un cubo feo, desgastado por el tiempo. Se veía que había tenido una vida dura. Las duelas de madera estaban separadas en algunos lugares. «Toma este cubo», dijo Eli. «Ve al río que está al final de ese sendero. Ve todos los días durante una semana. Llena el cubo con agua y viértela en mi pozo, ese que está allí». Eli señaló un pozo seco, construido con piedras a unos metros de la cabaña. «Pero hay una cosa que debes saber», añadió Eli, como si fuera un detalle menor. «El cubo tiene grietas. Muchas». Daniel se quedó helado, sorprendido. ¿Qué clase de tarea era esa? ¿Llenar un pozo seco? ¿Con un cubo roto? Era imposible. Era una pérdida de tiempo monumental. Era absurdo. Era una burla. Él había venido a buscar la respuesta al sentido de la vida. ¿Y este viejo lo mandaba a hacer un trabajo inútil? Quiso discutir. Quiso decir que él no tenía tiempo para estos juegos de viejo loco, que su problema era serio, que necesitaba respuestas reales, no tareas simbólicas estúpidas. Pero había algo en la mirada de Eli, esa calma absoluta. No había burla en sus ojos, había seriedad. Así que Daniel, sintiéndose confundido y un poco humillado, se tragó sus palabras. Asintió lentamente. No dijo que no. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con el sol. Le dolía el cuerpo por la caminata del día anterior. Se sentía confundido, pero había dado su palabra. Se levantó, salió de la pequeña habitación de huéspedes donde Eli le dejó dormir y vio al anciano meditando en el porche. Sin decir nada, Daniel tomó el cubo roto. Lo sintió en sus manos. Era ligero y frágil. Podía ver la luz del sol a través de las grietas entre las tablas. Suspiró. ¡Qué ridiculez! Caminó hasta el río. El sendero era polvoriento y estaba seco. Llenó el cubo hasta el borde. El agua clara del río se sentía fría y limpia. En el instante en que levantó el cubo del agua, el desastre comenzó. El agua no goteaba, chorreaba. Salía por al menos 5 o 6 grietas grandes. Era como intentar llevar agua en un colador. Daniel entró en pánico. Empezó a caminar rápido, casi a correr, de vuelta a la cabaña. El sol empezaba a calentar. El sudor le corría por la frente. El cubo, que estaba lleno al principio, pesaba, pero a cada paso pesaba menos. El agua se escapaba y mojaba sus pies y el sendero seco. Cuando llegó al pozo apenas quedaba un charco en el fondo del cubo. Quizás un 10% del agua frustrado lo vació. Unas pocas gotas cayeron sobre las piedras calientes y secas del pozo. Se evaporaron al instante. Desaparecieron. Como si nunca hubieran estado allí, Daniel apretó la mandíbula. Se sintió ridículo. Pero era un hombre testarudo. Había venido a buscar respuestas y si este era el precio, lo pagaría. Así que volvió al río. Llenó el cubo hasta el borde. Corrió de vuelta. Y otra vez casi nada. Unas pocas gotas que desaparecieron. Lo hizo todo el día. Una y otra vez. Sin parar. El sol estaba en lo más alto del cielo. El calor era sofocante. El camino polvoriento se convirtió en un lodazal en algunos lugares donde él goteaba constantemente. Sus músculos empezaron a quemar. Sus manos estaban en carne viva por el asa de madera. Y el pozo seguía igual de seco. Al final del día estaba agotado. Físicamente exhausto, pero mentalmente estaba peor. Estaba frustrado, enojado. Esto es inútil, pensaba. Es el trabajo más inútil que he hecho en mi vida. El segundo día fue igual, pero peor.
Porque la novedad del primer día, la pequeña esperanza de que fuera algún tipo de prueba mágica, se había ido. Ahora solo quedaba la rutina absurda. Se levantó, tomó el cubo, caminó, llenó, corrió, vació unas gotas, repitió. El sol parecía más caliente. El cubo parecía tener más grietas. El agua se escapaba con más ganas, como burlándose de él. ¿Por qué hago esto?, se preguntaba Daniel a cada paso. El viejo se está riendo de mí. Soy el tonto del pueblo y ahora soy el tonto de la colina. Sentía la arena pegarse a su piel sudorosa. Sentía las ampollas formándose en sus manos. Y el pozo seguía seco, hambriento, infinito. Era un monumento a su fracaso. Cada gota que lograba echar era absorbida instantáneamente por la tierra seca del fondo. Era como intentar apagar un volcán con un vaso de agua. La frustración se convirtió en enojo. Se enojó con Eli. Se enojó con el cubo. Se enojó consigo mismo por ser tan estúpido como para aceptar esta tarea. El tercer día, Daniel casi renuncia. Se despertó y miró el cubo roto con odio. Ya basta, se dijo. Me voy de aquí. Este viejo está loco y yo estoy perdiendo mi tiempo. Empezó a empacar sus cosas, pero entonces vio a Eli sentado en el porche, mirándolo con esa misma sonrisa amable. No dijo nada, solo lo miró. Y Daniel, incapaz de enfrentar esa mirada calmada y admitir su derrota, soltó su morral, agarró el cubo con rabia y volvió al río. El cuarto día. El quinto. El trabajo se volvió mecánico. Dejó de pensar. Dejó de sentir. Solo era un cuerpo moviéndose. Caminar. Llenar. Correr. Vaciar. Caminar. Llenar. Correr. Vaciar. Se sentía exactamente como en su vida. Todo el esfuerzo, todo el trabajo duro, día tras día. Y al final, ¿para qué? El pozo seguía vacío. El resultado visible era cero, nulo. Se sentía un fracasado, igual que se sentía en su pueblo. Allá construía casas y salvaba cosechas, pero su alma seguía vacía. Aquí cargaba agua y el pozo seguía vacío. Era la misma historia. Todo su esfuerzo parecía inútil, pero aunque no entendía la razón, aunque se sentía humillado y roto, no renunció. Esa misma fuerza de voluntad que lo hacía respetado en su pueblo, esa terquedad que era su mayor virtud y su mayor maldición, le impedía rendirse. Si Eli dijo una semana, sería una semana. Aunque fuera lo último que hiciera, el sexto día algo cambió. Ya no estaba enojado, estaba resignado. Aceptó lo absurdo de la tarea. Siguió caminando, pero por primera vez levantó la vista. Notó el color del cielo. Escuchó a los pájaros. Siguió derramando agua, pero ya no luchaba contra eso. El séptimo día, el último día, se despertó y sintió una extraña calma. Hizo la tarea, pero esta vez la hizo sin prisa. Caminó. Dejó que el agua se derramara. Ya no corría. Sabía que era inútil. Simplemente caminó, cumpliendo su palabra. Al atardecer del séptimo día, cansado, cubierto de polvo y sudor seco, desanimado y sintiéndose peor que cuando llegó, Daniel regresó a la cabaña de Eli. Llevaba el cubo casi vacío en la mano. Lo dejó caer al suelo frente al anciano. «Maestro», dijo, y su voz estaba rota por la fatiga y la decepción acumulada de una semana. «Fallé. No pude llenar el pozo. El cubo está demasiado roto. Todo el agua se perdió. Cada viaje. Perdí mi tiempo y te hice perder el tuyo. No hay respuesta para mí. Creo que estoy destinado a sentirme vacío». Eli lo miró, y esa sonrisa amable seguía ahí. No había decepción en sus ojos. No había un «te lo dije». Había orgullo. «No fallaste, Daniel», dijo Eli suavemente. «De hecho, hiciste exactamente lo que yo quería que hicieras». Daniel lo miró sin entender. «¿Qué? Pero el pozo está seco. El objetivo no se cumplió». «¿Quién dijo que el objetivo era llenar el pozo?», preguntó Eli. «Ahora date la vuelta. Olvídate del pozo por un momento. Mira detrás de ti. Mira el camino que caminaste cada día. Míralo bien». Daniel frunció el ceño. ¿El camino? ¿Qué tenía que ver el camino? Estaba cansado de acertijos, pero obedeció. Se dio la vuelta confundido, y lo que vio le dejó sin aliento. Literalmente, se le cortó la respiración. Sus ojos se abrieron de par en par. El camino. El sendero. Ese camino que había recorrido sin parar durante 7 días. Ese camino que cuando llegó era seco, polvoriento, marrón y muerto. Ahora estaba lleno de vida. A ambos lados del sendero, en los bordes donde el agua de su cubo roto había chorreado, habían crecido flores silvestres, cientos de pequeñas flores de colores brillantes, rojas, amarillas, moradas. Y el pasto, que antes era paja seca, ahora era de un verde intenso, un verde vibrante,
El camino polvoriento se había transformado en un jardín, un oasis estrecho y hermoso que marcaba exactamente la ruta que él había hecho una y otra vez. ¿Cómo pasó esto?, preguntó Daniel tartamudeando sin poder creer lo que veía. Señaló las flores. Yo no hice esto. Los ojos de Eli brillaban con sabiduría. Se acercó y puso una mano en el hombro de Daniel. Fue el agua, Daniel, le explicó. El agua que se cayó por las grietas del cubo. Toda esa agua que tú creías desperdiciada. Todo ese esfuerzo que tú pensabas que era inútil. No se perdió. Le dio vida al camino. Hizo que el sendero seco volviera a ser verde. Hizo que estas semillas que estaban dormidas bajo la tierra despertaran y florecieran. Eli miró a Daniel directamente a los ojos. Así es la vida, Daniel. Todos nosotros tenemos defectos. Todos somos en cierta forma como ese cubo roto. Tenemos grietas, imperfecciones, errores que cometemos, fracasos en nuestro pasado, metas que no cumplimos. Pero eso no significa que nuestros esfuerzos sean inútiles. La verdadera felicidad, esa que tú buscas, no viene solo de alcanzar la meta. No se trata solo de llenar el pozo. La felicidad viene de valorar el viaje para llegar a esa meta. Viene de entender que el proceso importa más que el resultado. No es el destino lo que más importa, Daniel. Es el impacto que dejamos en el camino. Es la vida que regamos, muchas veces sin darnos cuenta a través de nuestras propias grietas. En ese preciso instante, algo dentro de Daniel hizo clic. Fue como si una ventana que había estado cerrada y sellada con óxido durante años, de repente se abriera de golpe, dejando entrar el aire fresco y la luz. Entendió. De verdad, por primera vez. Entendió. Entendió que toda su vida había estado obsesionado con llenar el pozo, con la meta final, con el logro visible, con la casa terminada, con la cosecha salvada, con el respeto de los demás. Y como el cubo estaba roto, como él era imperfecto y seguía sintiéndose vacío por dentro, sentía que estaba fallando. Sentía que todo su esfuerzo era inútil porque el pozo de su felicidad seguía seco. Pero todo ese tiempo, sin saberlo, su esfuerzo estaba regando flores. Comprendió que incluso si no conseguía todo lo que quería en la vida, incluso si sus metas no se cumplían exactamente como él las planeaba, cada paso que daba, cada día de trabajo duro, estaba marcando una diferencia. En algún lugar, de alguna manera, estaba creando belleza. Daniel miró las flores, luego miró el cubo roto, y luego miró a Eli, y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa real que venía desde adentro, y sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Daniel regresó a su pueblo unos días después. No regresó con todas las respuestas del universo. No se convirtió en un místico que levitaba. Siguió siendo Daniel, pero regresó con un corazón más ligero. Regresó con un peso que se le había quitado de encima. Regresó con una nueva forma de entender la vida. Volvió a su trabajo, pero ahora lo veía diferente. Ya no trabajaba solo para terminar la casa o para tener la mejor cosecha. Lo hacía por el acto de hacerlo bien. Disfrutaba el proceso. Y empezó a notar las flores que regaba. Notó cómo un consejo que le dio a un joven granjero ayudó a esa familia a tener una mejor cosecha. Notó cómo su trabajo duro en el puente inspiraba a otros a cuidar del pueblo. Dejó de preocuparse por el vacío, y el vacío poco a poco empezó a llenarse. Esta historia, esta simple parábola, nos enseña una lección que es increíblemente profunda y poderosa para nuestras vidas modernas. Muchísimas veces nos enfocamos solo en el objetivo final. Es lo que nos enseña. El título universitario, el ascenso, el número en la báscula, el dinero en el banco. Pensamos, cuando consiga ese ascenso, entonces seré feliz. Cuando compre esa casa, entonces me sentiré realizado. Cuando pierda esos 10 kilos, entonces me querré a mí mismo. Pero como Daniel, nos olvidamos. La verdadera belleza, la verdadera vida, está en el viaje, en el proceso. En el día a día, ese cubo roto es el símbolo más importante de la historia. Es un símbolo de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestros fracasos, de los desafíos que enfrentamos, de las veces que sentimos que no somos suficientes, que no somos perfectos, que estamos rotos y la sociedad nos dice que tenemos que arreglar esas grietas, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser máquinas eficientes que no derramen ni una gota de esfuerzo. Pero la historia nos dice lo contrario. Nos dice que esas grietas son de hecho lo que nos hace humanos y son la fuente de nuestro impacto único en el mundo. Quizás no siempre obtenemos el resultado que queríamos. Quizás el pozo nunca se llene. Quizás nunca te vuelvas millonario. Quizás nunca alcances ese cuerpo perfecto. Pero cada esfuerzo que hacemos, cada vez que nos levantamos y lo intentamos, cada gota de sudor, cada lágrima de frustración, está regando algo. Piénsalo en tu propia vida.
Quizás tu grieta es que eres demasiado sensible en un mundo que te dice que seas duro. Pero esa sensibilidad te permite conectar con la gente de una forma que otros no pueden. Les haces sentir vistos, les das consuelo. Estás regando flores. Quizás tu grieta es que fallaste en un negocio. Perdiste dinero. Sentiste vergüenza. Pero esa experiencia te dio una sabiduría, una humildad y una empatía que ahora puedes compartir con otros, ayudándolos a evitar tus mismos errores. Estás regando flores. Quizás tu grieta es que no eres el más rápido o el más inteligente en tu trabajo, pero eres el más constante. Eres el que llega todos los días, el que tiene paciencia. Y esa constancia, esa fiabilidad inspira a tu familia, a tus hijos, a tus compañeros. Les da seguridad. Estás regando flores. Quizás estás en un trabajo que no amas, un trabajo que sientes que es inútil, solo para pagar las cuentas. Sientes que estás desperdiciando tu vida. Pero ese trabajo, ese esfuerzo, está poniendo comida en la mesa de tu familia. Está pagando la educación de tus hijos. Está dándoles una oportunidad. El pozo de tu pasión puede sentirse seco, pero estás regando el jardín más importante de todos. Esta historia nos enseña que no hay necesidad de estar tristes o avergonzados por nuestros defectos o fracasos. No tenemos que obsesionarnos con ser perfectos. En lugar de eso deberíamos preguntarnos: ¿qué belleza estoy creando en el camino? ¿Qué flores estoy regando sin darme cuenta? La felicidad verdadera no es la ausencia de problemas, no es la perfección. La felicidad es el jardín que crece a lo largo del camino polvoriento de tu esfuerzo. Así que la próxima vez que te sientas un fracaso porque la meta se ve lejos, la próxima vez que sientas que tu esfuerzo es inútil porque el pozo sigue vacío, para, respira y date la vuelta. Mira el camino que has recorrido. Mira las flores que has regado. Están ahí, te lo prometo. Solo tienes que aprender a verlas. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete para más lecciones de vida.